El proyecto de ley orgánica de Defensoría del Pueblo pasó el primer debate en la Asamblea con algunos cuestionamientos de asambleístas de gobierno y de oposición. Ramiro Rivadeneira, defensor del pueblo, autor del proyecto de ley, está con nosotros. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Alfredo. Buenos días a toda la ciudadanía. Un placer estar aquí. A ver, el artículo que mayor controversia causó fue el 17 sobre los casos de competencia exclusiva del defensor del pueblo. Al respecto, el asambleísta Raúl Patiño de Alianza País comentó lo siguiente, veamos. Yo hice notar ese error, porque el artículo 17 lo que debería establecer es que dentro de la institución no puede cualquier empleado tratar estos temas, pero no es que el defensor en el país tiene esa exclusividad. Entonces, lamentablemente fue un error y en la asamblea yo hice notar que eso era una barbaridad y que ese error no podía entrar para el segundo debate. Para eso es el primer debate, para que se corrijan errores, y en ese sentido tienen toda la razón los que reclamaron contra eso. Como autor del proyecto, ¿acepta usted estas objeciones? Sí, efectivamente, Alfredo, los artículos que fueron cuestionados, artículos 17 y 18, la mayor parte del tiempo en el debate, el 90%, hay que considerar que el proyecto de ley tiene 72 artículos y prácticamente fueron cuestionados 2 artículos, son artículos que actualmente ya existen. Se encuentran en el reglamento interno de la Defensoría del Pueblo y consisten en que dentro de la institución únicamente le compete al defensor del pueblo o a la defensora del pueblo en su momento ciertas atribuciones, por ejemplo la interposición de acciones constitucionales o la interposición de amnistías o indultos. Eso significa, por ejemplo, que en el país no puede existir un delegado provincial o un director nacional que interponga una acción de inconstitucionalidad de una ley. Eso dentro de la institución solamente le corresponde al defensor del pueblo. Esto fue aclarado efectivamente por el asambleísta Patiño. Él indicó que lo habían debatido en este contexto en la Comisión de Participación y me parece que ese tiene que ser un punto superado, porque se trata de una forma de lectura que puede nacer de una manera en que está planteada la redacción del artículo, pero que precisamente para eso es el debate en la Asamblea, para superar cualquier tipo de redacción inclusive. Ahora, pero resulta que las competencias exclusivas del artículo 17 son 15, y entre ellas destacan, pues, como usted señalaba, peticiones incluso sobre amnistías e indultos, las peticiones sobre demandas de inconstitucionalidad, las peticiones sobre acciones extraordinarias de protección, los amicus curiae en 5 casos, entre ellos cuando se vulneran derechos fundamentales en ámbito nacional. Ahora, esto, entre otras cosas, se refiere al asambleísta como una barbaridad. Aquí lo que preocupa es decir, o sea, un error de redacción de este volumen, ¿cómo pudo llegar al pleno de la Asamblea después de haber pasado los filtros de la Defensoría primero y luego de la Comisión? Se han pasado más o menos 8 meses o más de que se está tramitando el proyecto. Los artículos se encuentran dentro del procedimiento de quejas al interior de la Defensoría del Pueblo. Se lo leyó de esta manera. El primer debate en la Asamblea se trata precisamente para corregir los errores que pueden existir. Entiendo yo que llegó así al primer debate porque, según lo dijo el asambleísta Patiño, se lo discutió en este contexto de que es un tema interno de la Defensoría del Pueblo. Pero si es que no se lo entiende de esta manera, lo importante no es politizar el tema. Lo importante es hacer un diálogo constructivo y jurídico, sobre todo jurídico del tema. A mí me parece o precisar, digamos, que se refiere a las competencias dentro de la Defensoría. No tengo ninguna duda que ahora que ha llegado nuevamente con las observaciones para ser discutido en la Comisión de Participación, pues la redacción de estos artículos se va a precisar. Ahora, el asambleísta Patiño se refirió también a otro aspecto, veamos. Yo creo que debe tener fuero, pero no inmunidad. O sea, fuero significa que no te puede juzgar a ti un comisario, pero inmunidad no le corresponde. De tal manera que nosotros hemos estado discutiendo el tema y hemos dicho, bueno, que alguien que lo juzgue la Corte Nacional de Justicia es lo lógico, porque si no, cualquier autoridad que se ve sancionada por el defensor va a acudir a cualquier juez provincial que puede tener algún tipo de influencia y puede atacar al defensor. De tal manera que creo que hay que calibrar la protección al defensor sin llegar a esos excesos. ¿También fue error de redacción? No, por el contrario. De hecho, actualmente el defensor del pueblo tiene inmunidad. Así lo dice la ley vigente y la Constitución en el artículo 216 dice expresamente que el defensor o defensora del pueblo tendrá fuero de Corte Nacional de Justicia y gozará de inmunidad en los términos establecidos en la ley. Pero ¿cuáles son esos términos? Eso es lo importante, porque hay muchos funcionarios que aparte del fuero tienen inmunidad, pero no una inmunidad en el sentido de que no pueden ser juzgados,
como bien el Código Monetario, sino en el sentido que tiene que haber un proceso previo, digamos, como en el caso de los legisladores, en el caso del presidente de la República. En el caso del defensor del pueblo, ¿cuál es la prejudicialidad, digamos? No hay inmunidad relativa, no hay inmunidad parcial. La inmunidad es una sola y es como cosa en el proyecto. Inmunidad civil o penal por los pronunciamientos que realicen el ejercicio de sus funciones. Eso quiere decir que si el defensor del pueblo señala que se comete una violación de derechos humanos, que no se le siga un juicio penal por este motivo. Si el defensor del pueblo indica que se comete una violación de derechos humanos, que no tenga un juicio de indemnización de daños y perjuicios por ese motivo. Jamás tiene el alcance de que el defensor o defensora del pueblo se encuentre exento de responsabilidades penales por peculado o por otro tipo de delitos que son controlados por la Contraloría General del Estado. Claro, como es el caso de los asambleístas, porque ellos no, si no, no pudieran ejercer el cargo, si estarían sujetos a este temor de que cualquier persona los enjuicie. Pero luego se establece un caso, por ejemplo, un procedimiento para levantar la inmunidad, como sería en el supuesto caso de que cometa un delito común. ¿Qué ocurre en ese caso? ¿Quién le levanta la inmunidad? A mí me parece que es importante decir que todas las autoridades están bajo el control político de la Asamblea Nacional. Si es que es necesario precisar en este sentido en el proyecto de ley, me parece que sería conveniente hacerlo. Lo que no podemos dejar de hacer es desarrollar el contenido constitucional en donde indica que el titular de la institución gozará de inmunidad. Claro, es importante que se mantenga, pero debería precisarse también en el caso de que no sea por actos o afirmaciones, digamos, en el ejercicio de sus funciones, ¿no? Sin duda alguna, Alfredo. Lo que a mí me parece más relevante con respecto al proyecto de ley es el ejercicio de otras acciones que tienen que ver directamente con el desarrollo de mecanismos para fortalecer a la institución en el tema de consumidores y usuarios. Hay que recordar que actualmente la Defensoría del Pueblo tiene una competencia de consumidores y usuarios, pero no es fuerte. Por ejemplo, las instituciones, las empresas privadas o públicas, cuando se les solicita información con respecto a ciertas actividades, pueden obviarlas sin que tengan ningún tipo de sanción. No se encuentran registradas de ninguna manera y por lo tanto se hace difícil su control. Tenemos muchas personas que no están recibiendo un buen servicio, tanto en instituciones privadas como públicas, y me parece que lo importante aquí es reforzar las acciones de la Defensoría del Pueblo en este sentido. Hay que precisar también que la Defensoría del Pueblo no está desarrollando nueva institucionalidad al respecto. Es la misma institucionalidad la que existe en la Ley de Consumidores actual. Lo que está haciendo es que dentro de las competencias de protección de derechos de la Defensoría del Pueblo, de protección de derechos de consumidores y de usuarios, cuente con mejores herramientas para que las personas no sean vulneradas, no sean burladas con respecto a la atención de calidez que deben recibir. En efecto, eso es necesario porque la Ley de Defensa del Consumidor le falta fuerza y de esta manera seguramente se podrá reforzar estos aspectos que son en beneficio de la ciudadanía. Sin embargo, la asambleísta Mae Montaño también hizo algunas observaciones respecto al proyecto de ley. Veamos lo que dijo la asambleísta de oposición Mae Montaño. Entonces, en este momento tenemos una ley que convierte al defensor del pueblo en una superautoridad que a la vez que defiende, entre comillas, al ciudadano, al pueblo, también hace las veces de juez, también hace las veces de fiscal y también hace las veces hasta de legislativo y hasta de ejecutivo. O sea, una superautoridad. Está claro que hay una intencionalidad de constituir a través del defensor del pueblo, que no es una persona que tiene independencia, todos sabemos cuál es su origen político y que por tanto puede convertirse en una herramienta no de protección y defensa de los derechos de los ciudadanos, y hemos visto en casos públicos donde el defensor del pueblo, por ejemplo en el caso de los estudiantes del Mejía, no ha patrocinado ni ha defendido los derechos, el derecho al debido proceso de estos estudiantes, como pudo hacerlo de oficio. Como dijo un asambleísta, se constituye más bien en el defensor del poder y no en el defensor de los ciudadanos. Bueno, aquí el cuestionamiento sería por qué la Defensoría del Pueblo no interviene en casos que interesan al gobierno, que forman parte de lo que Baltasar Garzón, el veedor de la reestructuración de la justicia, señaló como casos de criminalización de la protesta social. Sinceramente lamento que se desinforme de esta manera a la ciudadanía. Alfredo, la Defensoría del Pueblo ha iniciado las vigilancias de debido proceso activamente, de oficio, desde hace
más de un mes desde que ocurrieron los hechos del 17 y 18 de septiembre que fueron conocidos, la Defensoría del Pueblo ha estado activamente en todas las audiencias de los procesos que se han seguido por estos temas. Es importante mencionar que todas las personas, en este caso, los estudiantes, como también los policías que pudieron haber cometido abusos de la fuerza, si es que esta es la situación, tienen que ser procesados y sancionados. Esto lo hemos venido sosteniendo, pero también es importante señalar que los procesos se dan dentro de los ámbitos administrativos o judiciales, y los procesos significa tener procesos justos para que se pueda determinar con justicia precisamente la responsabilidad de las personas. Tenemos abiertos 6 expedientes defensoriales con respecto a vigilancias de debido proceso en todos los ámbitos, y hemos participado activamente en las vigilancias de debido proceso para que ningún caso vaya a quedar Pero ¿cuál es el resultado en esos casos? Porque podría ser también que, como en el caso de los consumidores, tal vez también en estos casos se necesita un refuerzo para lo que el defensor del pueblo pueda hacer en defensa de la ciudadanía, por ejemplo. Es importante lo que usted dice. Nosotros hemos sostenido, de hecho está en el proyecto de ley, que se pueda reforzar las competencias de la Defensoría del Pueblo para que la vigilancia del debido proceso no sea pasiva. Sin embargo, se ha cuestionado esto en el sentido de que se pretendería tener una competencia mayor de juez. Bajo ningún aspecto pretendemos juzgar, no nos corresponde ni ahora ni pretendemos que así sea en el futuro, pero sí nos parece que la Defensoría del Pueblo, al menos en situaciones graves que puedan constituirse violaciones de derechos humanos, la Defensoría del Pueblo pueda tener una participación pues más activa, mayor presencia. De todas maneras, ese es un tema que jurídicamente se debe discutir para que saber hasta dónde van a llegar las competencias de la Defensoría del Pueblo. Ramiro Rivadeneira, defensor del pueblo, gracias por acompañarnos hoy en Contacto Directo. Muchas gracias.